¿Quieres conocer tu ciclo menstrual? Pues quédate a ver el vídeo que te lo cuento. Mi nombre es María Fernández, soy fisiosexóloga y hoy estoy aquí para contarte un poquito más acerca de tu ciclo menstrual. Así que vamos a empezar hablando de quizá el momento más importante de nuestro ciclo o quizá al que más importancia le damos, que es la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Bueno, pues la menstruación es el desprendimiento cíclico y ordenado del revestimiento uterino y esto se va a producir en respuesta a las interacciones que se producen tanto a nivel del hipotálamo, de la hipófisis y de los ovarios. Además, es importante que sepamos que la menstruación tiene dos características. Tiene una característica reproductiva, ¿no?, que es la que todos conocemos, pero también tiene una característica biológica y es que somos cíclicas. Entonces, conocer nuestra biología y nuestra ciclicidad nos va a ayudar a gestionar y a que nuestro ciclo menstrual y nuestra menstruación sea lo mejor posible. Así que voy a contarte, la menstruación tiene un papel súper importante acerca de la depuración de nuestro cuerpo y es que el sangrado menstrual va a generar una limpieza de nuestro organismo y va a generar una oportunidad nueva de renovación de nuestro, por supuesto, revestimiento uterino y una limpieza de nuestro útero. Además, tenemos que saber que somos una de las generaciones más contaminadas porque estamos muy expuestas a muchísimos tóxicos durante nuestro día a día, simplemente en los cosméticos, en la alimentación, en un montón de cosas. Entonces, todos estos contaminantes podemos ser capaces de eliminarlos a través de nuestra menstruación. Pero además también quiero que sepáis que nuestra menstruación hoy por hoy tenemos muchísimo más ciclo, o sea, tenemos muchos más ciclos menstruales hoy por hoy que de los que se tenían antes. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque nuestras menarquias, nuestras primeras menstruaciones aparecen mucho antes y además tenemos un número de descendientes bastante menor. Entonces pasamos muchos menos periodos de amenorrea, muchos menos periodos sin menstruación durante nuestra vida. Así que se entiende que en torno a 450 o 500 menstruaciones es lo que tenemos hoy por hoy las mujeres. Así que ya veis toda la oportunidad que tenemos, todas las menstruaciones que tenemos para poder depurar nuestro cuerpo. Además, quiero que sepas, que seguro que alguna vez te ha surgido esta duda, ¿qué es lo que tiene nuestro flujo menstrual, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Pues bueno, nuestro flujo menstrual contiene, por un lado, sangre, contiene restos de nuestra mucosa vaginal, células de revestimiento uterino, células madres, que además hay muchos estudios últimamente centrándose en esto, células glandulares, plasma, anticuerpo, además tiene líquido linfático que es rico en nutrientes y, como decíamos, restos de metales pesados y otros contaminantes y tóxicos que vienen a nuestro cuerpo a través de todo nuestro entorno. Así que voy a contarte, como decíamos, acerca de esa ciclicidad, no solamente la función reproductiva, sino la función biológica. Pues bien, la mujer es cíclica, ¿vale? Y esa ciclicidad desde la menarquia, desde que empezamos y desde que tenemos nuestra primera menstruación hasta la menopausia, pues nos va a hacer únicas. Y es importante que entendamos y que conozcamos cómo es nuestro ciclo y cómo podemos acompañarle y ayudarle para que sea lo mejor posible. La menstruación, además, si es consciente, es como decimos, nos va a ayudar a que nuestra parte biológica sea lo mejor posible. Así que el ciclo menstrual tienes que saber que es un signo vital, ¿vale? Y que va a ser un buen indicador de nuestra salud. Así que si nuestro ciclo menstrual y nuestra menstruación son óptimos y entran dentro quizá de los cánones de normalidad, podemos estar algo más tranquilas, pero sí que es cierto que si algo de nuestro ciclo menstrual o de nuestra menstruación no es lo más óptimo posible, nos puede estar indicando que algo en nuestra salud no está funcionando como debería. Vamos a ver cuáles son esos cánones, ¿no? Esos cánones que tenemos acerca de el ciclo menstrual y de la menstruación para considerarlos como comunes o como normales. Bueno, pues lo primero es la duración del ciclo. El ciclo normalmente dura en torno a 23 días, ¿vale? O 35, ¿vale? Entre 23 y 35 días. Esto en mujeres con un ciclo menstrual instaurado. Cuando estamos hablando de adolescentes, hablamos de unos periodos un poquito más amplios y es en torno a 21 a 41 o 42 días.
Por otro lado, es interesante también que tengamos en cuenta la duración y la intensidad de nuestro sangrado menstrual. Si va desde 3, 7 días, 10 días, algunas mujeres, si es un sangrado muy abundante, todo lo contrario, si tiene coágulos, si no los tiene, si es muy líquido, ¿vale? Todo esto va a ser un indicador de cómo es nuestra menstruación y de cómo está nuestra salud. Por otro lado, es muy interesante que tengamos en cuenta el color y, como decíamos, esa densidad, ¿no? Esto, cuando utilizamos quizá ciertos métodos higiénicos, como puede ser el tampón, no lo vemos y no lo tenemos tan presente. Por eso es muy interesante el uso de la copa menstrual para que seamos más conscientes de cómo es nuestro flujo menstrual, ¿vale? Y podamos ver, pues eso, su color, podamos ver su densidad y si aparecen realmente ese tipo de coágulos. Entonces, el color pues va a variar a lo largo de nuestro ciclo, ¿vale? Y va a variar seguro también a lo largo de nuestra menstruación. Y podemos ver que hay momentos en los que nuestro flujo es más marrón, más negruzco, momentos en los que es más rojo, más blanquecino, momentos en los que es rosado o casi transparente, ¿vale? Y dependiendo del momento de nuestro ciclo, pues será de una forma u otra. Si quieres saber un poquito más de esto, déjanoslo y os haremos otro vídeo. Y también tenemos que tener en cuenta, de cara a conocer si nuestro ciclo es bueno o no es bueno, la regularidad. Si mi ciclo es siempre igual, si mi menstruación es siempre igual, tanto a nivel de síntomas y de signos, como a nivel de tiempos de duración, de sangrado, ¿vale? Y por supuesto, súper importante, la presencia de dolor. Cuando aparece dolor en nuestro ciclo menstrual, hay algo que no está funcionando como debería, ¿vale? El dolor nunca tiene que aparecer en nuestro ciclo, en nuestra menstruación. La sensación de molestia o de malestar, quizás sí, porque es un momento inflamatorio, entonces sí que podemos tener sensación de pesadez y de molestia, pero nunca dolor y nunca incapacidad. Voy a contarte cómo se gestiona, cómo es nuestro ciclo menstrual. Y lo vamos a dividir básicamente en 3 fases. La primera fase va a ser la fase folicular y la última va a ser la fase lútea. Y entre medios tenemos la ovulación. Vale, pues ¿cuándo empieza la fase folicular? La fase folicular empieza el día 1 de sangrado, ¿vale? Una vez que empieza nuestro periodo menstrual, ahí empezamos a contar desde la fase folicular. ¿Qué va a pasar? Pues en nuestra fase folicular vamos a tener un predominio estrogénico, ¿vale? Los estrógenos van a estar un poquito más altos y durante la fase lútea vamos a tener un predominio de progesterona, ¿vale? Entonces vamos a notar que durante esa primera fase folicular, como estábamos diciendo, se van a producir picos de estrógenos, se va a producir además ese pico de estrógeno cercano a la ovulación, lo que va a generarnos un pico de FSH y LH para que la ovulación se produzca. Una vez que se produce la ovulación, va a producirse una caída de esos estrógenos, de esa FSH y de esa LH, pero es cierto que los estrógenos se van a mantener un poquito también activos durante la fase de la fase lútea. Pero como decíamos, la que va a tener más importancia y más relevancia en la fase lútea va a ser la progesterona, ¿vale? Y para que entiendas y para que conozcas un poquito más en qué parte de tu ciclo estás, hay un montón de métodos. Hay un método como que se llama método sintotérmico, que es súper interesante para que conozcamos también nuestra ovulación, para que podamos ir apuntando cuáles son cada uno de los signos que tiene mi cuerpo durante todo el ciclo, no solamente la ovulación. Y es un método bastante interesante. Pero bueno, voy a contarte además ciertos signos o síntomas que vas a notar durante estas fases de tu ciclo menstrual. Bueno, pues la primera, la fase de la menstruación. El primer signo más, el signo patognomónico, ¿no?, por así decirlo, el que más vemos es el sangrado menstrual, ¿vale? Además, vamos a notarnos que estamos a nivel anímico quizá un poquito más reflexivas. Y luego, sobre todo, vamos a notar también que puede aparecer esos procesos de acné que durante el resto del ciclo no tenemos, o pueden aparecer también quizá un poquito antes, durante la fase lútea. Y por otro lado, vamos a notar que estamos un poquito más inflamadas, tanto a nivel abdominal, pélvico, quizá un poquito más también de inflamación general. Por otro lado, en la fase folicular, vamos a notar que nuestra piel está luminosa, resplandeciente. ¿Y esto por qué es? Pues gracias a, como decíamos, ese pico, esos estrógenos que están muy altos durante esa primera fase. Vamos a notarnos además súper dinámicas, súper activas, ¿vale? Entusiastas. Y vamos a notar que no hay flujo menstrual, ¿vale? Igual hay un poquito de flujo, pero no hay un flujo que nos llame mucho la atención. Durante la ovulación, ¿qué es lo que vamos a notar? Pues bueno, aparece ese flujo que es como si fuera una clara de huevos, un flujo muy transparente, muy elástico,
También tenemos unos cambios en nuestra temperatura basal. Nuestra temperatura va a estar un poquito más elevada. En esto también consiste parte del método sintotérmico, en tomarnos la temperatura. Y por otro lado vamos a notarnos súper expresivas, súper felices, súper extrovertidas, ¿vale? Y también quiero adelantarte, si quieres que te hagamos un vídeo más acerca de esto, pues nos cuentas en comentarios y lo haremos. Y quiero adelantarte que la ovulación es uno de los momentos óptimos para el trabajo de fuerza y en el desarrollo me refiero, por ejemplo, cuando estamos entrenando en gimnasio, ¿vale? O sea, el momento ovulatorio para entrenar fuerza es súper bueno. Y por otro lado, te cuento, en la fase lútea, ¿qué es lo que más vamos a notar? Bueno, pues es un momento que, como decíamos, la progesterona está alta, se supone que es el momento en el que se produciría esa implantación y si nos quedáramos embarazadas, ¿no? Esa dimensión reproductiva que también tenía la menstruación. Entonces va a ser un momento en el que quizá mi cuerpo me pida un poquito más autocuidado, más introspección, ¿vale? Más creatividad, más intuición y no va a aparecer ningún tipo de flujo. Pero también es importante que sepas qué patologías están relacionadas con el ciclo. Como decíamos, todo lo anterior es un ciclo común, ¿no? Un ciclo normal en lo que más o menos podemos notar en nuestro cuerpo. Pero hay veces que esto no es así y que hay ciertos síntomas, ciertos signos que nos están alarmando y que nos están diciendo que nuestro cuerpo no funciona como debería. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues que el 52% de las mujeres tienen algún tipo de desorden en su menstruación, ¿vale? ¿Cuáles son los desórdenes que más vemos? Pues os cuento los más comunes. El primero es la amenorrea. La amenorrea es la ausencia de menstruación y esto puede aparecer de forma primaria o secundaria. La amenorrea primaria hablamos de ella cuando aparece simplemente desde el inicio de la menstruación, ¿vale? O sea, nunca aparece esa menstruación en ningún ciclo. Y por otro lado hablamos de amenorrea secundaria, cuando nos referimos a que la mujer ha tenido instaurado su ciclo menstrual y ha sido normal, pero en cierto momento de su vida la menstruación deja de aparecer. Por otro lado tenemos la dismenorrea. La dismenorrea es el dolor menstrual y puede ser igual, primario o secundario. El dolor menstrual primario, la dismenorrea primaria, aparece desde la primera menstruación, desde el primer ciclo menstrual y por otro lado puede ser la dismenorrea secundaria que viene asociada a ciertas patologías o quizá a ciertos momentos de nuestra vida que se han producido algunos cambios. Por otro lado, aparece el síndrome también de ovario poliquístico y la endometriosis. Os haremos también un vídeo de la endometriosis que os dejaremos por aquí para que conozcáis un poquito más acerca de ello. Si tenéis alguna duda de alguna de estas cosas, os invito a que nos lo dejéis en comentarios, que nos comentéis, nos digáis lo que sea a nivel de redes sociales y, por supuesto, suscríbete al canal y todas las dudas que tengas, todos los vídeos que quieras que hagamos referidos a nuestro ciclo menstrual y a este tipo de contenido, te invito a que nos lo dejes en comentarios y nos lo cuentes. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.